Pregúntale a papá con Carlos Alima. Que las respuestas que buscas están más cerca de lo que te imaginas. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos nuevamente a su programa Pregúntale a Papá. Y estoy hoy nuevamente como invitada, el día de hoy, Valeria. Valeria, bienvenida. Yo sabía que no iba a ser la última vez que íbamos a estar juntos por acá. Y es que me voy a robar un poquito de tu tiempo, ¿ok? Un poquito de tu tiempo me lo voy a robar. Voy a hacer la acotación por acá. Tengo a veces yo creo que sufro medio de dislexia con esto de las cámaras y realmente a veces señalo para acá y le invité esta vez que al lado. Entonces, por si acaso, porque la cámara a veces me juega unos malos ratos. Entonces, Valeria, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Carlos. No, yo contenta de poder acompañarte. Yo sabía que no iba a ser la última vez. Aquí estamos de nuevo. Es que fue muy bueno, entonces, de lo bueno... Claro, hay que continuar. Dicen que de lo bueno poco, pero bueno, cuando es bueno, se repite. Es así. Ajá, vale. Me voy a robar un poquito de tu tiempo el día de hoy, como ya te lo dije, y es que el tema de hoy es algo muy interesante. Mi hijo roba, ¿qué puedo hacer? ¿Te ha sonado eso familiar en tus consultas como tal, de ese tipo de casos? La verdad sí, pero fíjate que no tiende a ser tan común, o de pronto quizás los papás, pues, digamos que no es que lo llevan tanto, ¿no? Esa ha sido mi experiencia. Yo he tenido pocos casos en este sentido. Y a veces me pregunto si es eso, ¿no? De que, bueno, quizás los papás no lo llevan o lo manejan ellos y pues ya no vuelve a suceder. Pero sí pasa que los niños, y no solamente a los adolescentes, como a veces se quiere pintar a los adolescentes como esa población maligna, sino que a veces también sucede con los niños. No, y bueno, incluso hay gente que dice que esto es una etapa que se ve normalmente en niños, pero que se refleja más que todo en los adolescentes. Y a veces uno dice, bueno, pero es que esto es una etapa, esto es algo muy normal, como cuando los niños tú los mandas a hacer el mandado y se quedan con el vuelto. Entonces dicen, ¿eso entraría justamente en este tipo de etapa? ¿Eso ya vendría siendo un robo como tal o no? O sea, ¿en qué momento podemos definir qué es una etapa o en qué momento podríamos definir que está robando realmente? Otros padres me dicen, no, lo que pasa es que creo que es cleptómano. Entonces, ahí como que la gente, los papás a veces tratamos de excusar a nuestros hijos con respecto a que son perfectos. Claro, fíjate que los niños en edades preescolares, y cuando hablamos de los niños en edades preescolares hablamos hasta los 6 años, ¿no? Aquí empieza todo el tema del desarrollo moral, de lo que está bien, de lo que está mal, del respeto hacia la propiedad ajena y todo lo demás. Pero los niños pequeñitos, entiéndase 4, 5 años, 3 años, que toman las cosas de los demás, no lo hacen con una intención real de robar. ¿Sí? Cuando hablamos de robar es porque, bueno, hay una intención real y no hay, incluso puede que no haya un arrepentimiento, ya eso sería, bueno, digamos que harina otro costal. Pero con estos niños, cuando toman cosas de sus compañeros, están pensando más en, bueno, en lo que ellos desean, y en que desean que ese objeto sea suyo, y no lo hacen con la intención de robar. Sí, no hay esa intención pensada, como de ese plan de yo voy a esperar que este niño se distraiga, me voy a robar esto, me lo voy a llevar. No hay todo un plan de que eso suceda, ¿no? Simplemente el niño lo toma porque no hace la diferencia entre lo que es del otro y lo que puede ser de él. Entonces es cuando vemos a estos niños chiquiticos, y cuando digo niños chiquiticos estoy hablando de niños 3, 4 años, ¿no? Que ya a los 4 años empieza a despertarse más esa conciencia de lo que es del otro y lo que es mío. Pero con estos niños chiquiticos sucede esto de que los encuentras en el bolso del preescolar un Lego, o encuentras un sacapuntas de un amiguito, un color. Sí, porque no hay esa diferenciación entre lo que me pertenece a mí y lo que le pertenece al otro, sino que el pensamiento todavía es bastante egocéntrico. Entonces el niño, bueno, está pues allí pensando en que eso él lo puede tomar y ya se convierte como suyo. Pero realmente no hay una intención de robo, sino como la figura del ladrón que nosotros conocemos y que es popular. No existe todavía esa edad. Ahora, Valeria, ¿qué reacción debemos tomar nosotros como padres cuando nuestros hijos realicen este tipo de actos? ¿Debemos escandalizarnos? Sí. ¿Debemos llamarle la atención? ¿Debemos llamar a la policía? No, nunca le mencionemos a la policía porque ya ahí no hay una, digamos, se pierde la oportunidad de enseñar algo. Sí, a veces los papás
recurren a este tipo de acciones como, oye, yo voy a llamar a la policía porque eso lo hacen los ladrones y los niños, sobre todo los niños chiquitos, no terminan de entender, bueno, pero qué, ya va, ¿cómo entonces qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo devuelvo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Eso es importante, aprovechar esa oportunidad para poder enseñar a los niños, bueno, mira, sé que te gusta mucho este juguete, por ejemplo, que estamos hablando de los niños pequeños, ¿no? Todavía no hemos llegado a las otras edades. Sé que te gusta mucho este juguete, pero esto no te pertenece, esto es de otro niño. Sí, por eso hay que devolverse. Entonces, motivar al niño en ese sentido a poder hacer la devolución del juguete con el fin de que no es de él, sino que es del otro niño. Y ese niño puede extrañar su juguete, ese niño puede desear su juguete y tampoco él sabe que desapareció. Entonces, aunque los niños chiquitos, la empatía no está totalmente, tiende a ser una empatía como un poco más egocéntrica y no tanto social, ellos sí es necesario empezar a enseñarlos en ese sentido, qué es del otro y qué es mío, sí, y poder motivarlos a devolver ese juguete, por ejemplo, en caso de que sea un juguete, sin llegar a la humillación, sino como, por ejemplo, te voy a acompañar al colegio y te voy a acompañar a que devuelvas el objeto, pero no es como que hay que hacerle un espectáculo al niño, sí, de mira, este niño, viste, tú robaste, esto estuvo mal lo que hiciste, porque entonces se le humilla. Simplemente devolverlo, sí, en ese sentido, cuando son niños chiquitos. Cuando ya sí los niños son más grandes y tienen esa capacidad de distinguir, pues sí es necesario no llegar evidentemente a la humillación, pero sí tener quizás una conversación un poquito más firme, sí, porque ya ellos pueden distinguir, no es como los niños de 3 años, sí, que toman las cosas porque les gustó y no hacen la diferenciación. Ya un niño de 7, 8 años sí puede hacer una diferenciación entre lo que es mío y lo que es del otro. Entonces sí hay que tener una conversación quizás un poquito más firme y realista. Sí, mira, esto no te pertenece, pero también averiguar por qué. Sí, ¿qué pasó que tú tomaste esto que no era tuyo? Sí, ¿por qué lo tomaste? Desde la calma, siempre sabemos que esa calma no siempre va a ser así. Sí, o sea, muchas veces, y eso pasa, le pasa a todos los papás, se le pierden los estribos porque no lo entienden. Pero sí después, cuando llegue ese momento de calma, poder conversar con él. Sí, ¿por qué tomaste el objeto? ¿Qué pasó? ¿Por qué tú sentías que necesitabas eso? Entonces, el consejo, papá, respire hondo, tranquilícese, no llame a la policía. Mismo. No llamar a la policía, por favor. Mira, ¿y qué palabras o de qué manera podemos nosotros explicarle a nuestros hijos que robar es malo? Claro, yo creo que primero practicar siempre con el ejemplo. Sí, evidentemente siempre es bueno que, y eso quizás suene como que, oye, pero nosotros no robamos. Obviamente no todos, los papás no todos toman cosas que no son de ellos. Pero a veces sí sucede y sí es importante primero practicar con el ejemplo. Sí, hay cosas que son de otros, como por ejemplo, mira, hay cositas que son de tu hermano, por ejemplo, y que son solamente de él y que a él no le gusta que las toque, por poner un ejemplo. O que si tú las quieres debes pedir permiso. Como así también hay cosas del niño que requieren su autorización para ser tocadas y todo lo demás. Entonces a veces con ese ejemplo también se empieza a enseñar al niño el respeto hacia la propiedad ajena. Sí, la necesidad de pedir permiso para tú poder tomar un objeto. No es que vamos a tener todo el tiempo ese régimen de todo el tiempo supervisor, pero sí poder practicar eso desde casa. Por supuesto, los papás con el ejemplo, eviten robar, padres, por favor, muy importante. Ni siquiera ni siquiera los bolígrafos del banco, ¿ok? Ni siquiera eso. Creo que ese es el tema principal, sí, el poder practicar con el ejemplo. Y también, por supuesto, en la misma conversación, a veces creemos que esas cosas no pueden pasar, pero sí pasan, que los niños toman cosas que no son de ellos y sí es necesario tener esa conversación. Mira, ahora por ejemplo tú vas a empezar a ir al colegio, hay cosas que son del colegio y que pertenecen al colegio. ¿Por qué doy mucho el ejemplo del colegio? Porque es que en el colegio es donde más sucede, que los niños se traen cositas como sacapuntas, colores, lápices, se traen los legos, las cosas que encuentran en el colegio. Entonces, ahora que vas a empezar a ir al colegio, hay algo muy importante que tenemos que conversar y es que hay cosas que pertenecen al colegio. Entonces, tienen, sobre todo con los niños chiquiticos, esa es su casa. Ellos tienen allí su hogar y tienen que quedarse en ese lugar. Como hay cosas que son tuyas y se quedan aquí, por ejemplo, tú no te vas a llevar este pocotón de cosas al colegio. Sí, eso se queda aquí porque eso es suyo. Entonces, es ir haciendo esa distinción de qué pertenece al otro y qué te pertenece a ti. Ya cuando son más grandes, por supuesto, no hay que utilizar tanto el lenguaje lúdico, no hay que ser tan, sí, ya eso es un poquito más, porque el niño ya es más, puede acceder a otro tipo de información, otro tipo de
de conversación que es un poquito más firme, más seria en ese sentido. Ahora, ¿cómo debemos manejar el robo cuando el niño lo hace como para demostrar valentía ante sus compañeritos o para encontrar la pertenencia, ese sentido de pertenencia en un grupo social, en su colegio, con sus compañeritos de clase? Claro, mira, eso es súper interesante porque yo creo que el robo es como la punta del iceberg. Sí, lo que habría que ver, quizás indagar es por qué entre todas las conductas sociales que puedes realizar para pertenecer a un grupo, escoges robar. Sí, ¿qué pasa que tú necesitas pertenecer a ese grupo? Sí, a ese grupo que roba. Eso yo creo que es lo verdaderamente importante, porque fíjate que todos hacemos conductas para pertenecer a ciertos grupos, ¿no? O sea, y a veces ni nos damos cuenta, pero con nuestros amigos tenemos muchas cosas en común. Si yo voy a ver una película de terror, busco a mi mejor amiga. Yo sé que con ella sí, y con Así otra sea persona miedosa. no. Así sea miedosa. Ella no es miedosa. Entonces, fíjate cómo hacemos a veces cosas para pertenecer a un grupo sin que nos demos cuenta, compartimos intereses. Pero eso es interesante de por qué una conducta desadaptativa llama la atención a un niño, ¿sí? Y por qué entre todos los grupos a los que él puede pertenecer y donde no tiene que delinquir, ¿por qué escoge ese? ¿Qué es lo que está pasando? Que escoge ese grupo. Entonces yo creo que es realmente ir al fondo del asunto y ahí sí hay que ponernos como detective, ¿sí? O sea, indagar. Sí, ¿qué le pasa al niño que siente que de pronto necesita robar para pertenecer a un grupo? ¿Por qué escoge esa conducta entre todas las conductas que puedes escoger? ¿Por qué ese grupo? Si es que, por ejemplo, vamos a decir, vive quizás en un lugar donde hay mucha vulnerabilidad en ese sentido, hay mucha delincuencia, entonces digamos, ya estos son extremos, son más comunes las pandillas y tal, entonces el niño, bueno, esto es lo común, pues él se adapta a lo común. Sí, entonces, o es que, bueno, ya va, no es que hay ninguna pandilla ni nada, sino que esto es algo como fuera de lo común dentro de ese lugar y el niño escoge, entonces ahí sí es como más llamativo, sí, de por qué eso. Entonces yo creo que lo que hay que investigar realmente es qué lleva al niño en ese sentido a de realizar esa conducta para poder pertenecer a un grupo, pudiendo escoger otras tantas y otros grupos. Incluso eso se presta mucho para el bullying también, cuando ellos tratan de adaptarse a un grupo como para sentir Claro, ese sentido de pertenencia por el así grupo, es. de aceptación. Claro, y fíjate que eso que tú dices es interesante porque a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo es la autoestima de ese niño? Si es que de pronto lo están chantajeando o si es que de verdad en casa hay quizás hay mucha precariedad y él pues robando obtiene cosas que no puede obtener de pronto por la precariedad de casa. O sea, hay como tantos motivos que pueden llevar a un niño a robar para pertenecer a un grupo, que sí es importante como hacer ese estudio quizás a nivel individual. Sí, cada niño es un mundo, o sea, cada persona es un mundo. Y puede ser por bullying, como tú bien dices, si no perteneces aquí, te hacemos tal cosa. Entonces el niño ya ve una necesidad mayor para poder sobrevivir, por decirlo de alguna manera, en esa jungla, ¿sí? O porque hay una precariedad en casa, o porque el niño, bueno, ya ese es lo que es la costumbre dentro de su lugar de vivienda, por ejemplo, y bueno, él es uno más. O sea, hay tantas cosas que sí es necesario indagar qué realmente está pasando con el niño. Ahora fíjate, Valeria, ¿cómo podremos nosotros orientar a nuestros hijos em, y orientarlos para que tomen la decisión de pagar? O sea, esto me refiero más que todo en lo importante que ellos deban entender el esfuerzo y el trabajo duro que genera, digamos, por decirle, el dueño de un negocio o la persona afectada, en este caso, para ganarse sus cosas y el beneficio que obtenemos nosotros, en este caso, como clientes de un negocio de este tipo de empresas. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros explicarle eso a nuestros hijos? Que lo importante que es pagar, por qué deben pagar por las cosas. ¿Te refieres, por ejemplo, a si roban algo en algún local? De Sí, ahí viene la pregunta. Ok, sí. mira, yo creo que el primer paso, y esto sí yo creo que lo apoyo bastante, es en ese sentido poder acompañar al chico a devolver lo que robó. Sí, eso es importante porque la enseñanza se puede quedar en palabras, pero hay que llevarlo a la acción. Entonces, a veces ellos lo que necesitan es un poco necesitan esa compañía y uno se la puede otorgar. Mira, esto tú lo tienes que devolver porque no es tuyo. Sí, eso no es negociable. Ahora, tú puedes o bien escoger que yo te lleve y tú lo haces solito, o que bien yo te pueda acompañar y lo haces y yo pues estoy allí contigo, pero tienes tú que devolverlo. Yo creo que eso es por ahí para empezar. Sin Es una humillación. lección. Claro, sí, fíjate que cuando
fíjate incluso las palabras. Entonces, mira, esto no es negociable, esto se tiene que devolver y quizás el tono de voz y todo lo demás. Y si necesitamos hablar con el dueño del negocio a solas, pues miren, mi hijo y yo necesitamos conversar con usted. Entonces, bueno, empujamos un momentico al señor a un lado para conversar con él y todo lo demás y se hace la devolución. Yo creo que eso puede tener un gran impacto en la vida del niño. Sí, primero porque, claro, él se va a sentir avergonzado, eso es obvio, él no va a dejar de sentirse avergonzado. Pero a veces ese sentimiento también mantiene al niño, le enseña realmente que eso sí es necesario, o sea, es necesario que él pueda respetar la propiedad ajena. Y aunque no se busque humillar al niño, él va a sentir vergüenza. O sea, eso es inherente. Imagínate tú tener que devolver algo que tú robaste y decirle a la persona que tú lo robaste. O sea, lo que pasa es que no se puede escapar, no se puede dejar al niño sin realizar eso. O sea, no se le puede, que él se escape de esa, digamos, esa es una consecuencia. Sí, no es una consecuencia que lo daña ni nada, al contrario. Mientras se haga dentro de unos límites de incluso respeto hacia él. Mira, esto no es negociable, si tú lo tienes que devolver. Y se haga dentro de un marco de hablar con el dueño y todo lo demás, igual él va a sentir vergüenza, igual la va a sentir, pero es algo que no se puede dejar pasar. Ahora, Valeria, entonces en todo caso hay que demostrarle a nuestros hijos que todo acto tiene una consecuencia. Es en el caso, Claro, por sí, decirle, si es un robo fuera del hogar, y cuando son robos dentro del hogar, esos niños que roban directamente dinero de la cartera de papá, que no es que se queden con el vuelto, sino que roban directamente dinero de la cartera de claro. papá, o que roban directamente cosas de su casa y lo venden o lo regalan o lo ofrecen fuera del hogar. ¿Cómo tratarías tú ese caso? ¿Qué consejo darías? Pienso que lo primero es preguntarle al niño por qué él necesita hacer eso. Sí, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué tú necesitas robar dinero de la cartera? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿O por qué necesitas vender las cosas de la casa? ¿Algo te está haciendo falta? Creo que eso para empezar es quizás la primera pregunta que podríamos hacer. Pero también de pronto ver, y esto es algo que hace mucho tiempo yo leí y me llamó mucho la atención, y es ver de pronto si el niño también siente que a él le han robado algo a nivel emocional. Sí, de pronto él entonces lo que hace también es devolverse de alguna manera, pero evidentemente él no es consciente de eso. Hay veces algunas cosas que los chicos hacen, y fíjate que esta frase es muy común, de ese es lo que estás llamando la atención. Pero a ver, ¿por qué un niño está llamando la atención? O sea, ¿por qué ese niño necesita llamar tu atención robando? ¿Qué es lo que pasa? Sí, entonces es también atender a ese llamado de atención. Si es un niño que no hace esas cosas y que de pronto para los padres es como impactante, sí, como wow, eso no, ya va, esto No te lo no es la esperabas. costumbre, no te lo esperabas. Entonces, indagar, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué este llamado de atención? O si es realmente un llamado de atención, ir más allá de lo obvio. Sí, porque bien podemos hacer, como tú dices, llamar a la policía, hacemos el paro de que llamamos a la policía y todo lo demás, pero no se está tratando realmente el problema. Entonces, ¿por qué ese niño necesita llamar tu atención de esa manera? ¿Por qué él está robando? ¿Qué es lo que él siente que necesita o qué siente él que le robaron a él? Entonces, ir en ese sentido más allá de lo que estamos viendo. Yo creo que ahí si es una conducta que preocupa cuando no es común y cuando no aparece con otras cosas. Si es alguna conducta aislada, fíjate que cuando aparecen otras cosas, por ejemplo, el niño roba, desafía a la autoridad, hace, por ejemplo, se escapa, hace otras cosas, uno dice, ya va, espera, ya esto es otra cosa. Sí, eso ya sí merece la evaluación de un profesional para ver si estamos hablando de un trastorno de conducta. Pero si es una conducta que aparece aislada y en un momento quizás incluso hasta impactante para la familia, digamos. Por ejemplo, nació un nuevo hermanito y el niño entonces siente que le robaron la atención. Bueno, entonces yo voy y entonces robo también, ¿no? Fíjate que eso sucede a nivel inconsciente, el niño no sabe por qué hace eso. Ahí ya eso es diferente, porque hay un evento impactante en la vida del niño. Pero cuando son un conjunto de conductas desadaptativas, y que ponen en riesgo a otros, e incluso a sí mismos, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Ahí estamos hablando de algo mucho más o mucho mayor, que sí requiere la intervención de un profesional. Pero cuando es una conducta aislada y que no aparece con otras cositas, ya eso sí se tiene que abordar en casa. No es que vamos a bajar la guardia, porque sí hay que hacer una enseñanza de por qué las cosas del otro son del otro y se deben respetar, pero también indagar en qué llevó al niño a hacer eso. Porque cuál es la necesidad de él de robar, porque él siente que tiene que vender. Por ejemplo, vendí el televisor.
por poner un ejemplo exagerado, o vendí estas cosas de mi mamá, vendí una prenda de mi mamá para tener dinero. ¿Qué es lo que pasa? Porque el niño siente que necesita hacer eso. Ok. Bueno, Valeria, ya dejamos de un lado la parte infantil, por decirlo así. Ahora, cuando son casos ya de preadolescente o adolescente como tal, ¿cómo debemos tratar en este tipo de casos? Claro. Fíjate, eso ya es mucho más importante. O sea, no es que lo otro no sea importante, no, por supuesto que sí lo es. Y creo que esta no es la palabra, sino que con los adolescentes es diferente porque ya ellos tienen un sentido de responsabilidad sobre lo que le pertenece al otro y hay un desarrollo moral mucho mayor. Sí, entonces ahí sí hay que estar más pendientes si este tipo de conductas pertenecen a esto que tú comentas sobre, bueno, una necesidad de pertenecer a un grupo y por qué el chico necesita pertenecer a ese grupo en específico, por qué él quiere pertenecer a ese grupo en específico, ahí sí hay que meternos más hondo, o si aparece ligado a otros síntomas, que era lo que comentábamos, ¿no? De, bueno, mira, es que no solamente roba, él también se escapa de casa o se escapa del colegio, o también, por ejemplo, chantajea a los demás, los manipula, también entonces nos damos cuenta que es un bully en el colegio, por ejemplo, es un chico que acosa. Entonces ahí sí, ya ahí estaríamos hablando de un diagnóstico pues clínico, que es precisamente este de trastorno de conducta, pero más allá del diagnóstico realmente es revisar qué llevó a este niño a hacer este tipo de acción. Así, ¿qué es lo que mantiene ese niño allí? Mira, Valeria, de verdad, gracias por el programa de hoy, pero falta la última pregunta. ¿Alguna vez robaste un creyón a tus compañeritos del kinder? No que yo recuerde. Creo que esa ya es una pregunta que hay que hacerle a mis padres. A ver. Creo que ellos tendrán mejores respuestas. ¿No recuerdas? No recuerdo, borré. Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así es. Bueno, Valeria, muchas gracias de verdad por tu tiempo. Y bueno, déjanos por acá tus redes sociales. A los que nos están viendo, yo se las voy a colocar los links específicamente, bien sea en Instagram o en YouTube. Y a los que nos están escuchando, ¿nos puedes decir tus redes sociales, Valeria, por favor? Sí, claro. Mi Instagram es @nubepsicológica y así mismo también se llama la página web www.nubepsicológica.com. Perfecto, Valeria. Bueno, muchas gracias, de verdad. Otro sello para mi pasaporte internacional. Para los que no saben, Valeria, bueno, mi persona y Valeria estamos bien distantes. República Dominicana, ¿no? Así es. ¿Cómo está el calor por allá? ¿Qué te digo, Carlos? Esto es terrible, terrible. En la noche agarramos temperaturas de 32 y 33 grados. En la noche. Imagínate durante el día. A veces llegamos a 40. Esto es una locura. Bueno, una excusa más para no robarle la cobija a tu esposo. Totalmente de acuerdo. Bueno, señores, esto fue todo por hoy. Les recuerdo para que se suscriban al canal, dejen sus likes por acá también. Y les recuerdo, importante, lavarse las manos, mascarilla, hasta aquí, no hasta acá. Por favor, cuídense. Recuerden que esto es labor de todos. Esto es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. La bendición para sus chamos y será hasta el próximo video. Bye.